Bienvenido Puerto Rico al Pique de Falú, información útil para tu diario vivir a través de Tiva TV. Yo soy Luis Enrique Falú, gracias por la oportunidad que usted nos brinda de poder llegar hasta su hogar. Estamos muy contentos por el respaldo que hemos recibido. Gracias por hacer el Pique de Falú su revista favorita. Bueno, en el día de hoy hemos invitado al amigo economista Antonio Rosado una vez más al programa. Rosado, bienvenido. Buenas tardes, un placer estar contigo, como siempre. Qué bueno tenerla acá en el programa. Tenemos muchas cosas que hablar. Ya el gobernador de Puerto Rico dio su mensaje de presupuesto, ¿verdad? Donde le planteó al país la situación fiscal del mismo. Pero antes de hablar un poquito sobre lo que el gobernador dijo hace unas horas atrás, me gustaría, Antonio Rosado, comenzar explicándole al pueblo por qué hemos llegado a la etapa que hemos llegado. Mucha gente escucha hablar del presupuesto, pero el presupuesto, ¿cómo es que se hace un presupuesto? ¿Cómo es que el gobierno central llega a la conclusión de qué partidas son para esta agencia, cuáles para aquella, cuántos recaudamos, y también además del presupuesto estatal, el presupuesto consolidado, que hay que añadirle, ¿verdad?, las partidas de fondos federales que llegan al país? Mira, el proceso presupuestario debe ser un proceso donde se recojan las prioridades que tiene el país con respecto al crecimiento económico, a la formación de capital, a la distribución del ingreso y a la asignación de recursos. Eso es fundamental en este proceso. Sin embargo, en Puerto Rico, pues, hace mucho tiempo que nosotros no tenemos un proceso presupuestario que sea racional. Yo me acuerdo cuando yo trabajé como asesor económico de la Junta de Planificación, cuando Falú todavía era un muchacho, en los años 70, donde se estableció en la Junta de Planificación la unidad de evaluación de proyectos con el propósito básicamente de evaluar cada uno y cada detalle de los programas de gobierno de Puerto Rico. El propósito de esa evaluación era determinar qué proyectos tenían un impacto positivo para la economía de Puerto Rico y qué proyectos no tenían un impacto positivo para la economía de Puerto Rico. Y entonces recomendar aquellos proyectos que sí eran importantes para el crecimiento económico y la formación de capital de la economía de Puerto Rico. Ese proceso se eliminó de la discusión a fines de los años 70, y de ahí en adelante lo que hemos visto es básicamente presupuesto tras presupuesto que recoge iniciativas que no están atemperadas a la realidad económica de Puerto Rico. Por ejemplo, nosotros iniciamos en la época del gobernador Rosselló, se inició un proceso de una reforma de salud. Esa reforma de salud obviamente era bien importante para Puerto Rico, pero obviamente estaba fuera del alcance de la economía de Puerto Rico, de los recursos que se estaban generando en la economía de Puerto Rico para financiar un programa de esa naturaleza. En Estados Unidos no es hasta ahora que se inicia un proceso de una reforma de salud de ese tamaño, y estamos hablando de la economía más importante del mundo. Así que nos adelantamos a la reforma de salud de Estados Unidos. Sin embargo, los costos han sido dramáticos para la economía de Puerto Rico en términos de que se inicia el proceso de los déficits estructurales de la economía de Puerto Rico. Después llega la administración de Aníbal Acevedo Vilá, y eso obviamente, primero fue la de Sila, la de Aníbal, la de Fortuño, y todas siguieron el mismo modelo de que obviamente se estaba legislando en Puerto Rico presupuestos que no encajaban en la realidad económica de Puerto Rico porque contenían un montón de programas que no tenían ningún impacto en la economía de Puerto Rico. En ese proceso se cogieron prestados 35,000, 40,000 millones de dólares para financiar esos gastos operacionales que todavía no sabemos qué impacto tenían en la economía de Puerto Rico, y obviamente eso nos lleva a la situación del 2014, donde tenemos una deuda pública de 72,000 millones de dólares, que no es un problema la deuda pública por sí, el problema son los casi 40,000 millones que se han tomado prestados y no creamos ninguna riqueza para repagar esa deuda. Y ese es el cuadro del 2014. Ese es el cuadro que estamos viviendo en este momento. De hecho, el gobierno, esta presente administración, fue al mercado de los bonos, donde buscaron millones de dólares, ¿verdad? 3.500 millones. Esos 3.500 millones de dólares están dentro del presupuesto. Sí, estaban en el presupuesto. Para cuadrar el presupuesto se usaron 1.500 millones durante este año. Así que estamos hablando de que el gobierno de Puerto Rico ha continuado con su estrategia de seguir financiando los déficits operacionales, los gastos de todos los días de la agencia con deuda a largo plazo. O sea que esta es la receta perfecta para llevar la economía a una crisis como la que hemos experimentado en los últimos 8 años.
Wow, que pues lamentablemente, ¿verdad? Eso es lo que estamos viviendo. Esta nueva administración, desde que llegó, ha creado un sinnúmero de nuevos impuestos que lamentablemente, ¿verdad? Lo que están provocando en muchas personas, uno es que se está montando un avión y se están yendo a buscar la salida de escape, que es el aeropuerto Luis Muñoz Marín hacia los Estados Unidos en su mayoría. Empresarios que han tenido que cerrar sus negocios, gente que se ha tenido que ir a la quiebra, y la cantidad de personas ahora que aportan al pote contributivo es mucha menos gente, o sea que es más difícil ahora bregar con un presupuesto. No, definitivamente. El problema con el gobierno de Puerto Rico es que tenemos una situación especial. En teoría, si el gobierno de Puerto Rico toma 10,000 millones del sector privado y los gasta en el gobierno, la economía debería estar creciendo. Lo que sucede es que el gobierno de Puerto Rico es como un roto en el océano, que tú le tiras dinero y se pierde, porque hay un problema terrible de productividad, de que lo que se obtiene de esos 10,000 millones en la economía de Puerto Rico no son 10,000 millones, es mucho menos. Hay un problema terrible de productividad en el gobierno y eso hay que resolverlo pronto y rápidamente. Vamos a hablar de la productividad en el gobierno. Vamos a hablar de ese punto, me gusta. ¿En realidad el gobierno es productivo? No, ese es el problema. Si el gobierno debe ser productivo, las cosas estarían muy bien en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque tú estás sacando 10,000 millones del sector privado, lo estás metiendo en el gobierno y el gobierno debe estar haciendo actividades que valgan más de 10,000 millones. Pero ¿qué sucede? Las actividades que hace el gobierno no valen 10,000 millones, porque la economía se refleja una contracción en la economía cuando debería haber crecimiento económico. O sea, en Puerto Rico debemos estar utilizando los recursos que hay disponibles para inversión y formación de capital, para que el gobierno se convierta en el motor de la economía de Puerto Rico, creando la infraestructura necesaria para que las empresas puedan prosperar y crear empleo y riqueza en Puerto Rico. El gobierno es demasiado grande y a pesar de que se habló de fusiones, ¿verdad? La realidad es que sigue siendo demasiado grande todavía el gobierno, porque básicamente lo que hemos hecho es, pues ok, había unas oficinas que eran unas procuradurías, que las hemos fusionado con otras agencias de gobierno, que lo único que se ha hecho aquí, desde mi punto de vista, es quitarle el poder administrativo a la persona que se nombró en la procuraduría. Por ejemplo, la procuradora de las mujeres, que pasa ahora a hacer un programa del Departamento de la Familia. ¿Qué hacen ahí? Pues ponen a la procuradora de la mujer, que tiene una autonomía en su oficina y manejaba un presupuesto, la ponen por debajo de la secretaria del Departamento de la Familia, que prácticamente se convierte en su supervisor. Los empleados de carrera pasan todos al Departamento de la Familia. Ahí lo más que van a eliminar uno que otro contrato de empleados de confianza. ¿Qué adelantamos ahí? ¿Qué ahorro hubo ahí? Ninguno. O sea, esto es básicamente mover las personas de una silla a otra silla. Desde toda mi vida que yo he trabajado en el sector privado, ha estado fundamentalmente relacionado con los presupuestos de las instituciones que he trabajado. Y siempre, la preocupación siempre es la plantilla. ¿Cuántos empleados hay? ¿Por qué? Porque ahí se determina cuántas líneas telefónicas va a haber, cuántas computadoras van a haber, cuántos escritorios van a haber, cuántas sillas van a haber, cuánto espacio necesitamos para acomodar los empleados. Claro. Cuando vienes a ver, todos los gastos relacionados con qué, con las operaciones de cualquier negocio, están relacionados con qué, con la gente que trabaja en los negocios. Así que si tú quieres reducir los gastos de gobierno, tú tienes que reducir la plantilla del gobierno. Pero el problema no es que si el gobierno es grande o es pequeño, porque el gobierno de Estados Unidos es más grande, mucho más grande que el gobierno de Puerto Rico. Ese no es el problema. El problema es que el gobierno de Puerto Rico no produce. Ese es el problema. Sí, pero, aunque sea un gobierno chiquito y no produce, es lo mismo que tener un gobierno grande que tampoco produce. Sí, pero hay una diferencia. Aquí ellos son dueños de la maquinita de hacer los chavos. Claro, lo único que, a pesar de que ellos son los dueños de la maquinita de hacer los chavos, la administración de la maquinita de hacer los chavos requiere de un gobierno que sea eficiente y efectivo. Porque de lo contrario, en todos los países que tú conoces, son los dueños de producir el dinero. O sea, en Venezuela ese problema existe, en Cuba, en Dominicana, en Jamaica, en Colombia, todos los países tienen maquinitas de hacer chavos. Todo país soberano. Así que el problema es cómo tú administras la maquinita de hacer chavos para que ese dinero que tú imprimes tenga valor y la gente reconozca que tiene valor. Y ese problema, obviamente, Puerto Rico no lo tiene, pero Estados Unidos lo tiene a nivel agregado. Así que siempre están preocupados por cómo bregan con la maquinita de hacer los billetes. Antes de que usted me hable, ¿verdad?, del dinero que llega aquí por transferencias federales, que son parte también del presupuesto consolidado, con todos los impuestos que han puesto no han logrado cuadrar los presupuestos. No, lo que pasa es que tú tienes un problema. Tú puedes poner impuestos a las empresas, pero las empresas,
cuando quiebran y desaparecen, ya no pagan impuestos. O sea, tú no puedes ir a cobrarle impuestos a las empresas muertas. Tú puedes cobrarle impuestos a las empresas que están generando riqueza. Por eso, cuando tú pones un impuesto como la patente nacional que va contra el capital de las empresas, obviamente estás dando un incentivo terrible para que las empresas cierren y desaparezcan del país y dejen de producir riqueza. Así que tú tienes que tener mucho cuidado con el tipo de imposición que tú haces en un momento determinado, porque puedes matar la gallinita que pone los huevos de oro. Y ese es el problema que tiene la economía de Puerto Rico, que tiene una estructura de impuestos orientada fundamentalmente hacia la producción de riqueza. ¿Qué es lo que pasa? En Puerto Rico deberíamos movernos hace tiempo, y esto lo hemos discutido en ocasiones anteriores, hacia impuestos al consumo. Tú no puedes penalizar la riqueza, tú no puedes penalizar el ingreso. ¿Por qué? Porque ahí estás penalizando la inversión en la actividad económica en Puerto Rico. Vamos a hablar de esa parte, Antonio Rosado, economista. Déjeme hacer la pausa y regresamos en breve con ese punto muy importante donde yo he planteado que ser productivo en Puerto Rico prácticamente se ha convertido en delito. Nos penalizan, oiga, pagamos en las planillas de contribución sobre ingresos una tercera parte de la producción, pero eso hay que añadirle más, porque cada vez que usted hace una transacción, usted está aportando también al Estado. Vamos a hablarlo cuando regresemos aquí en el Pique de Falú. Regresamos en breve. Bueno, aquí estamos de regreso en el Pique de Falú a través de Tiva TV. Estoy con Antonio Rosado, economista, hablando sobre la situación del país, ¿verdad? Y luego del mensaje de presupuesto del gobernador. Rosado, sé que usted planteaba, es bien importante que lo discutamos en este momento, porque usted sabe lo que usted trabajar y que en contribución sobre ingresos el gobierno se le quede con una tercera parte de lo que usted produce. Eso sin añadir cada vez que uno hace una transacción a través del impuesto de ventas y uso y otras contribuciones existentes. Mira, la teoría económica es bien clara con respecto a las contribuciones. Las contribuciones tienen que pagar los individuos, porque la incidencia de la contribución es en los individuos. ¿Qué sucede? En la práctica, en el caso de Puerto Rico, hay contribuciones sobre ingresos a las corporaciones. Hay contribuciones sobre ingresos a los individuos. Ahí está la patente nacional. O sea que los impuestos están por todos lados. Y está el IBU, por un lado, que tiene unos problemas tremendos de fiscalización y de cómo se está cobrando. Pero en la práctica, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, primero, eliminar la contribución sobre ingresos a corporaciones. ¿Por qué? Porque la corporación es un ente jurídico y eso es perfectamente bueno para los abogados y toda la creación de este tipo de reglamentación que existe para las corporaciones, porque son un ente que crea el Estado. Sin embargo, los impuestos a las corporaciones son otros 20 pesos. ¿Qué sucede con eso? Un impuesto sobre la ganancia de una corporación, no sabemos cuál va a ser la incidencia. No sabemos si la incidencia de ese impuesto va a ser en los accionistas. Y obviamente una parte importante se piensa que es a los accionistas, porque por eso es que la tasa de contribución sobre los ingresos por dividendo es más baja que la tasa de contribución sobre los ingresos regulares. ¿Por qué? Porque hay un problema de doble tributación y por eso es que los dividendos tienen una tributación más pequeña, porque obviamente constituyen un ejemplo claro de cómo se pone tributación dos veces al mismo ingreso. Así que por esa razón es importante eliminar esa contribución. A los políticos obviamente no les gusta la idea. ¿Por qué? Porque obviamente no le importa las distorsiones que pueda crear eso en el sistema económico, pero sí es bueno decir que le puso impuestos a las corporaciones, porque las corporaciones suenan como algo malo, que uno puede ponerle impuestos y obviamente está haciendo un buen trabajo para el resto de la comunidad. En la práctica no es así. En la práctica el impuesto lo pueden recibir los accionistas, lo pueden recibir los trabajadores, lo pueden recibir los que suplen a la corporación. Así que es una caja de Pandora de cómo se distribuye el impuesto al final del camino cuando hablamos de la contribución sobre ingresos a las corporaciones. Así que eso nos deja un impuesto menos que atender. ¿Qué es lo que hace falta? Pues hace falta movernos hacia un impuesto de valor añadido. En Europa, en el caso particular de Inglaterra, por ejemplo, el IVA en Inglaterra es 18%. En Puerto Rico es el 7%, el IVU. En Inglaterra es el 18%. El ministro de Economía puede aumentar el IVA a 25% por un año sin ir al Parlamento inglés. Estamos hablando de que la orientación es
vamos a penalizar el consumo. Cuando la gente vaya a consumir, que pague por el consumir. Pero tú no puedes penalizar ¿qué? La riqueza, porque cuando tú penalizas la riqueza y le pones un impuesto a las ganancias de las corporaciones, ¿qué sucede? Esas ganancias ya no se van a utilizar ¿para qué? Para reinversión en la economía, para reinversión en el negocio, y eso obviamente plantea un problema tremendo de formación de capital y de crecimiento económico, que al final del camino es lo que queremos. Sí, eso es lo que busca todo el país. Y déjeme decirle algo, Rosado. ¿Cuántas empresas no pusieron el grito en el cielo con esto de la patente nacional? Y el gobierno, mire, prácticamente se hizo de los oídos sordos en ese tema de la patente nacional. Entonces, de hecho, el motor de la economía del país debería estar en manos privadas. Debería, en vez de que sea el gobierno, este patrono gigantesco, debería ser todo lo contrario, debería estar para regular que las empresas que se ubican aquí en Puerto Rico cumplan con las leyes obrero-patronales. Pero no, el gobierno quiere ser el patrono principal. ¿Por qué? Porque con eso juegan con los votos. Con eso es que juegan con los votos. Recuerda que aquí en Puerto Rico se legisló para que los presos pudieran votar. O sea, aquí se ha hecho cualquier evento posible para que los políticos puedan tener algún tipo de influencia sobre los votantes. Se lo inventan. Esto no quiere decir que el gobierno de Puerto Rico no tiene una función para bregar con la distribución del ingreso. Yo creo que sí, que tiene una función importante bregar con la distribución del ingreso. Pero eso se puede hacer sin menoscabar los mercados, de tener la Autoridad de Energía Eléctrica, que se ha convertido en una carga para la economía de Puerto Rico. Es una de las cargas terribles que tiene la economía de Puerto Rico. La Autoridad de Acueducto y Alcantarillado es otra carga que tiene la economía de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico se ha convertido en una carga para el pueblo de Puerto Rico. Tenemos que resolver esos problemas. ¿Por qué? Porque de lo contrario, son recursos que tenemos disponibles que estamos utilizando mal. Bueno, mira ahora mismo que usted menciona la Universidad de Puerto Rico, por traer un ejemplo. Se hizo un paro de un día donde en la universidad no hubo clases, no hubo nada, porque supuestamente los estudiantes estaban pidiendo de que no se aumentara automáticamente el costo de la matrícula, que by the way, ya toda la universidad, el presidente había planteado que iba a haber la moratoria, la Junta de Gobierno había planteado que iba a haber la moratoria, entonces aprueban la moratoria, que a fin de cuentas a quien le afecta son estudiantes de nuevo ingreso, porque el estudiante que ya está allí estudiando y matriculado no le afectaba, sino estudiantes de nuevo ingreso. Para la universidad, a pesar de que aprobaron no aumentar entonces no, eso es preventivo. Pero ¿en qué país estamos viviendo? Mira, el asunto de la universidad es una cosa terriblemente triste, el caso de la universidad. Yo creo que yo estudié en la Universidad de Puerto Rico, he sido profesor en la Universidad de Puerto Rico y obviamente soy gallito de tradición. Sin embargo, la Universidad de Puerto Rico ha perdido el contexto por completo. Por ejemplo, la universidad tiene estudiantes que tienen capacidad de pago. Y yo creo que el precio de los créditos tiene que reflejar los costos de producción de la universidad. Yo hice un estimado el otro día con los últimos datos que tiene la universidad disponibles en su página y puede costar, producir un crédito de bachillerato puede costar $800 y lo venden en 50. Así que hay alguien que está recibiendo un subsidio de $750. Y ese alguien es un estudiante de la universidad que no sabemos cuál es su condición económica. Y obviamente en la Universidad de Puerto Rico, que hay un problema tremendo de estacionamiento, quiere decir que hay mucha gente que estudia allí, que tiene automóviles, y si puede comprar un automóvil debería poder pagar la matrícula. Y yo creo que hay un problema de prioridades. Y yo creo que la Universidad de Puerto Rico hay que evaluar lo que es la fórmula de la universidad. Yo creo que el gobernador debe evaluar lo que es la fórmula para la universidad y hacerlo de una forma paulatina, pero yo creo que la universidad tiene que ajustar los costos de producción a los precios, para que tome en consideración exactamente qué es lo que está produciendo, cuánto cuesta y cuánto tiene que cobrarle a los estudiantes. No vivimos en un país secuestrado, Antonio Rosado, donde todo el mundo plantea, tenemos un problema, tenemos que resolver ese problema, todo el mundo sabe por lo que está pasando. No, pero espérate, toca a los otros, a mí no me toque. Mire, en la universidad no se puede aumentar el costo de matrícula, a pesar que todo el mundo sabe que el crédito está como $800, y los estudiantes dicen, no, es el más barato, no es el más barato. Lo que pasa es que recibe una subvención que pagamos todo el pueblo de Puerto Rico. Exactamente. De la fórmula, número uno.
Los camioneros deben unas multas de tránsito de AutoExpreso, saben que deben las multas. Aquí se hizo, como quien dice, una amnistía para que la gente se pusiera al día. Ellos no fueron, pues como quieren ahora cobrarle, no, paramos el país y lo que queremos pagar era lo que costaba el peaje, porque si no rompemos la vitrola y paralizamos el país completo en que la economía se fastidie. Aquí hay que poner unos impuestos no, a nosotros no, toca a los otros, pero a mí no. ¿Cómo resolvemos un problema así? Obviamente, necesita liderato del gobierno con los puntos claros de qué es lo que se va a hacer y qué es lo que se va a tocar. Pero si el gobierno tiene temor de que le hagan huelgas, de que hagan manifestaciones, de que paralicen el país. Pues mira, esto es bien sencillo. Si la universidad se quiere paralizar, que se paralice la universidad. Al final del día, ¿a quién le importa eso? Pues a los estudiantes. Los únicos que sufren son los estudiantes, porque los maestros siguen cobrando, los administradores siguen cobrando. Así que esto es una situación completamente irrisoria. Y yo creo que lo que es importante es que se acabe la fórmula y que la universidad tenga que ir a la legislatura a justificar allí cada dólar y en qué lo va a gastar. Entonces hay que hacer otra cosa en esa universidad. Porque planteamos, no, que la universidad del Estado, que tenemos que tenerla, porque necesitamos un pueblo educado. Sí, yo estoy de acuerdo con todo eso. Pero como mínimo se le debe exigir a la gente que se graduó allí de la Universidad de Puerto Rico 1 o 2 años de servicio al país. Porque si el país es bueno para pagarle la educación, si el país es bueno, ¿verdad?, para aportar en esa fórmula y subvencionar sus estudios, contra algo nos tienen que dar a cambio, no, pero se gradúan, se montan un avión y se van para afuera a hacer su vida. Bueno, es que yo no creo que la universidad tenga la capacidad, ni el gobierno de Puerto Rico tenga la capacidad de administrar un programa como ese. Así que eso no puede existir por esa razón. Ni siquiera de que se nos ocurra. Sí, pero hay que cambiar la mentalidad, porque yo invierto en una educación. No, pero es que me gasto una cantidad de dinero en un estudiante. Ese estudiante se gradúa y ya no tiene ninguna responsabilidad con nosotros. No, pero yo lo que creo es esto de la educación universitaria se lleva discutiendo. En el 1960, el profesor Schultz escribió un artículo que se llamaba Human Capital. ¿Okay? Y creó toda esta teoría alrededor de lo que es el capital humano. En el año 63, el profesor Edward Denison escribió un libro que se llamaba La fuente de crecimiento de los Estados Unidos. Y encontró que los crecimientos que hubo en los materiales, en la parte material de capital, de bienes, recursos naturales, etcétera, y el crecimiento de la fuerza laboral, no justificaban el 100% del crecimiento de la economía. Y él hablaba del residual. Y haciendo un examen detallado, encontró que ese residual lo explicaba en gran parte la educación universitaria. Y obviamente eso se convirtió, junto con el concepto de capital humano, se convirtieron en dos herramientas fundamentales para justificar la intervención del gobierno en la actividad educativa, fundamentalmente en financiar la educación universitaria. Y eso es perfecto. De ahí es que surgen todos los programas estos de becas que hay en Estados Unidos y los programas de préstamo de estudiantes. Así que el gobierno federal entendió que la educación superior era bueno y que había que subsidiarla, y para eso tenía becas y tenía programas de préstamos. El problema es que si tú crees eso, que es bueno para Puerto Rico, lo que tú tienes que hacer es financiar a los estudiantes, no a la Universidad de Puerto Rico. Tú le das a los chavos a los estudiantes para que los estudiantes vayan y compren la educación si quieren en la Universidad de Puerto Rico o en cualquiera de las universidades que ofrecen los servicios en Puerto Rico. Eso lo había intentado el doctor Pedro Rosselló, no a nivel universitario, sino a nivel superior, cuando planteó aquellos famosos vales de educación, que cada estudiante pues pudiera decidir en qué escuela iba a estudiar. Y usted sabe el reperpero que se formó aquí con eso. No, ese reperpero lo que hay que hacer es darle seguimiento. Si tú tienes los fundamentos teóricos de algo que funciona bien, pues obviamente tú tienes que defenderlo y tú tienes que discutirlo y ver cómo cambia eso, el paradigma de cómo se hacen las cosas. Déjame hacer la pausa. Y le digo algo con eso de financiar directamente al estudiante. Yo lo financio directamente, con eso no hay problema. Pero a cambio, cuando te gradúes, tienes que darme algo para atrás al país. Tampoco es que yo te financié, te preparé, te hice un profesional y te montaste un avión y fuiste a poner las capacidades que aprendiste a disposición de otro lugar. No, pero es que el problema de por qué se han ido de Puerto Rico no es porque no quieren irse de Puerto Rico, es porque el gobierno de Puerto Rico ha quebrado el país y lo tiene que no crece. Ese es el problema. Rayo, clase pique. Mire, déjame hacer la pausa. Esto está sabroso. Y al regreso voy a tocar con Antonio Rosado
Autoridad de Energía Eléctrica y Autoridad de Custodia del Alcantarillado, que él las mencionó. El gobernador, con el discurso que dio hace un par de horas atrás, donde el Capitolio, había manifestantes allí de todas índoles. Estaban los movimientos LGTB, estaba la UTIER, estaban los líderes comunitarios de los residenciales públicos, molestos. También había empleados de gobierno que los llevaron allí, supuestamente con un pantallazo de que era que había una feria de empleo. Sí, una feria de empleo el mismo día que estaban el gobernador dando su mensaje. Oiga, todo el mundo lo vio, hasta de un avión se veía que movilizaron a todos esos empleados públicos allí para hacerlos pasar como que estaban buscando empleo, y en realidad era para ocupar espacio para que se vieran las gradas llenas cuando el gobernador estaba dando su mensaje. Pero seguimos hablando aquí al regreso en el Pique de Falú. De regreso al Pique de Falú a través de Tiva TV, gracias por estar con nosotros. Vamos ahora a tocar tranquilamente, pero con pique, dos temas. Autoridad eléctrica. ¿Qué hacemos con la autoridad? Mira, la autoridad, en inglés hay una palabra que se llama damage. O sea, está dañada. Y típicamente la respuesta cuando tienes algo que está dañado, pues tú lo liquidas y hace otra cosa nueva y diferente. Yo creo que la autoridad está lista para eso. Yo creo que la autoridad, la parte de producción, eso debe pasársele a los municipios, donde está una planta allí, que el municipio la administre. Esas plantas da la impresión de que son complejas correrlas, pero eso viene con un manual del manufacturero. Así que si lo puede plantear, prender la gente de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo prende cualquiera. Así que eso hay que cambiarlo. Y obviamente bregar con la parte de distribución y la parte obviamente natural, que la distribución local esté en manos de los municipios. Así que estamos hablando de cambiar la forma de hacer negocio y que los municipios pues contraten al que quiera en un momento determinado para correr esas operaciones. Pueden contratar empresas privadas, crear empresas públicas que sean competitivas y vayan a competir al mercado, y obviamente vamos a tener un sistema mucho más eficiente de costos más bajos. Usted dice que eso está maduro. Ahora la pregunta, ¿y el gobierno está maduro para tomar esa decisión y llevarla a cabo, o todavía usted entiende que hay un grado de timidez? Yo creo que por el lado del Senado hay interés en resolver este problema. El Ejecutivo, pues obviamente, dicen que recibió muchos fondos de las uniones obreras en las elecciones pasadas y que por eso hay un compromiso, pero obviamente el compromiso más importante debe ser con el pueblo de Puerto Rico, y la Autoridad de Energía Eléctrica se ha convertido en una carga onerosa para el país. Yo creo que si el gobernador logra reducir 2,000 millones de dólares en el presupuesto, como pensamos que tiene interés en hacer, eso va a resolver el problema y va a permitir, por ejemplo, que el gobierno de Puerto Rico levante los fondos suficientes para transformar todas esas plantas que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica, que son completamente inoperantes, que utilizan todavía petróleo, las cambia a gas natural, y eso va a hacer que se reduzcan los costos de producción de energía eléctrica dramáticamente. Cosa que la Autoridad de Energía Eléctrica nunca le ha interesado. Llevamos 40 años de crisis energética y ellos acaban de internalizar ese problema. Obviamente porque había un proyecto que... Pero ¿qué les va a importar, Antonio Rosado? Mire, yo mañana, que no sé nada de energía eléctrica, porque un lagartijo trepe poste no es electricista, yo no sé nada de energía eléctrica, y me nombraran mañana director ejecutivo de la autoridad, yo sería un éxito, porque si me dicen a mí, tú lo que vas a hacer es la cantidad de electricidad que tú produzcas. La cantidad que tú produzcas, tú la vas a cobrar completa. Así se roben la mitad. Tú lo que vas a hacer es, en la cantidad de gente que paga, tú vas a dividir tu producción. Mire, así es un éxito cualquiera, porque yo le voy a cobrar al que está pagando, el responsable, la cantidad de todo lo que yo produzco, así lo consuma o no lo consuma. Y ese es el problema que tenemos. Aquí hay gente que se roba la luz, aquí hay desperdicio de energía eléctrica por el propio gobierno. Cuando van a hacer la transferencia de la producción energética se pierde una gran cantidad de electricidad. Aquí ahora mismo los celadores prácticamente brillan por su ausencia, y no es porque los celadores no quieren, es que la propia autoridad ni mantenimiento le da las líneas. Pero le cobran igual, le cobran al que paga, le cobran la producción energética, así no sea el que la consuma en su totalidad. Pues mira, así administra cualquiera. Claro, esa es la historia de la autoridad.
Esa es la historia de la autoridad. ¿Y para qué cambiar esa facilidad que yo tengo con lo que estoy haciendo? Imagínense. Por eso es que no puede ser la autoridad la que busca soluciones a los problemas de Puerto Rico de energía eléctrica. Eso hace. Tiene que ser otra entidad que venga de afuera y tome posesión de la autoridad y la reestructure. Y yo creo que la forma más eficiente es la producción distribuirla y la distribución distribuirla a los municipios que toca y que cada municipio se haga cargo de la producción y del cobro. ¿Cómo es que hemos quebrado un monopolio? Bueno, en teoría, lo que significa es básicamente que hay un problema de que no ha internalizado, y esto no es la primera vez que pasa, hay un problema típicamente de que la demanda no es suficiente para mantener los niveles de costo que ese monopolio ha mantenido. Y ese es el problema. Como ellos no han hecho nada para reestructurar la producción, se han quedado a unos costos de producción que la demanda que hay en Puerto Rico no es suficiente para pagarlo. Y por lo tanto, ese monopolio no tiene otro futuro que la quiebra. Vamos a dejar la energía eléctrica por un momento. Vamos para otro dolor de cabeza que tiene el pueblo. La Autoridad de Costos y Alcantarillado. La AAA. Ese es peor todavía. Ah, esa es peor todavía. Sí, porque el agua cae del cielo, mano. El agua cae del cielo. Hay un par de sitios que la recogen y lo que hay que hacer es pasarla por unos tubos, que casi todos esos tubos los construyeron los desarrolladores. Cuando tú vas a construir un edificio, tú pones toda la tubería y se la entrega a la autoridad. Cuando te vas a conectar, todo el tiempo es alguien pagando por lo que hace la autoridad. Y entonces, los tipos no pueden hacerlo bien. ¿Y qué tú tienes que hacer con eso? Exactamente lo mismo. Tú la desmantelas, la desapareces. ¿Y qué haces? ¿Qué? Pues se la da a los municipios que la corran. ¿Dónde que está la represa de Trujillo Alto? En Trujillo Alto. Porque Trujillo Alto corre la represa. Y a lo mejor la pone más bonita como la Hoover en Las Vegas, que es un museo. La gente va a verla. Y aquello es precioso. Está perfectamente limpia, impecable. No hay un pedacito de moho en las paredes. Y se puede hacer porque aquí hay municipios en Puerto Rico que tienen acueductos municipales y han funcionado lo más bien. No, y comunitarios. Y antes tenían energía eléctrica. Mira, yo te voy a contar. Yo me reuní con el alcalde de Calley hace un par de semanas. Yo desde 1970 no conocía a nadie en Puerto Rico, de que yo trabajé en la Junta de Planificación, que tuviese alguna métrica de lo que es el gobierno y los servicios del gobierno. Ahí está, hay métrica para todo. Yo quisiera que los 78 municipios de Puerto Rico corrieran como ese municipio. Es más, yo quisiera que el gobierno central corriera como eso. Yo quisiera que el gobernador fuera a Calley y se sentara con el alcalde para que le enseñara cómo se corre un país. Y que es de su partido. Que del mismo partido. No tiene problema ahí en buscar una reunión rápido. Te digo que es una cosa impresionante lo que tiene el alcalde de Calley ahí. Algo que solamente yo había visto cuando estábamos nosotros trabajando en la Junta de Planificación, que le poníamos métrica a cualquier cosa, a lo que se moviera, podíamos decir si era bueno o era malo, porque lo podíamos medir y teníamos control de las cantidades que implicaba. Vamos a explicarle para la gente que posiblemente no entienda el término métrica. Esto es sencillo. Usted tiene una escuela. ¿Cuántos estudiantes hay ahí? ¿Cuántas clases usted da a esos estudiantes? Usted registra cuántos cursos son, cuántos maestros necesita, cuántos salones necesita. Al final del camino usted tiene una descripción de qué es lo que se está haciendo en la escuela. Al centavo. Al centavo. De todos los parámetros. De la clase de educación física, la clase de arte, la clase de música, un cuadro perfecto de qué se está haciendo. Y a través del tiempo usted va registrando cuántos estudiantes participan de eso y cuánto le cuesta cada una de esas cosas. Usted va a tener una idea clara de cuánto cuesta qué cosa. Y en base a esa métrica, usted puede tomar decisiones de qué debemos hacer. Aumentar el número de salones, aumentar el tamaño de los salones. Podemos aumentar el número de estudiantes por salón, darle un asistente al maestro para que atienda más estudiantes. Usted puede buscar diferentes alternativas. ¿Para qué? Para hacer más efectivos esos recursos que usted está utilizando allí. Y eso hay que hacerlo para todo. Lo que pasa es que en Puerto Rico a nadie le importa. A nadie le importa. Y como a nadie le importa, las cosas suceden. En el Departamento de Educación dice que todos los maestros faltan 2 días al mes porque tienen derecho a 2 días de enfermedad. Eso es un atraco. Eso es un atraco al pueblo de Puerto Rico. Los 2 días por enfermedad es por si la gente se enferma. Eso no es parte de los beneficios
de compensación de nadie. Eso Sí. es un beneficio adicional. Sí, porque aquí se supone que si yo me enfermo, ¿verdad? Voy y presento un certificado médico firmado por un médico que dice que yo tengo alguna condición. Pero lo que hacen los empleados públicos, como en el caso del Departamento de Educación, es yo me cogí el día, no fui a trabajar y yo lo reclamo por enfermedad, aunque no haya estado enfermo. Sí, sí. Y me lo pagan. Y eso es un atraco al pueblo de Puerto Rico. Eso no, nadie tiene derecho a eso. Eso no existe. Los cogen como si fueran días personales. Eso es un invento. Y eso no puede seguir así. Si a usted eso le parece que es un robo, pues usted tiene que decirlo y hacerlo. Y decir, eso no se puede hacer. Esto es, si usted se enfermó, el beneficio es que obviamente no le vamos a bajarle el sueldo porque usted se enfermó. Pero no porque usted tenga derecho a enfermarse. ¿Quién dijo eso? No, o que cogí el día para otra cosa que no era ninguna enfermedad nada. Claro. Y dije, mira, pónmelo por enfermedad. Pónmelo por enfermedad. Y alguien va y se lo pone por enfermedad y lo paga. Exactamente. Aunque la persona no haya estado enferma. ¿Cuál es el problema con eso? Pues obviamente que cosas que como alguna agencia, que la Viagra es parte de la receta mensual. O sea, ahora de pronto todo el mundo tiene disfunción eréctil en la autoridad de energía eléctrica. No, porque esas son unas cosas, Rosado, y qué bueno que lo menciona, que hemos firmado en convenios colectivos, que yo me pregunto cómo rayos se firmó eso en convenios colectivos, porque no solamente eso de la Viagra, es, por ejemplo, en la AMA que está en quiebra, tenemos el Día del Astronauta, se lo tenemos que pagar. Yo no sé qué saben de astronomía ni de viajes espaciales de la AMA, pero hay que pagar el Día del Astronauta. Los días de fiesta, que son por un tubo y 7 llaves. Le hemos firmado que el que limpia una guagua por fuera no la puede limpiar por dentro, el que la limpia por dentro no la puede limpiar por fuera, que hay una persona que solamente le echa agua y mi función es echarle agua. No. Bueno, ahí está un acomodador. Yo me quedé bobo. Un acomodador es un empleado que llega, el chofer de la guagua la trae hasta un punto específico y de ahí en adelante ese acomodador es el que la lleva para que le echen gasolina o para que la laven. ¿Usted puede creer cosa increíble? Mira, es que ese problema se pudo haber resuelto hace un par de meses atrás. Pero no lo Cuando se hicimos. fueron a la huelga, Pero no lo había hicimos. que cerrarla y ya. Eso estaba resuelto. Usted es bien drástico. Pero es que no hay alternativa. O sea, ¿qué otra alternativa tú puedes pensar que va a salir de ahí? Nada. No puede salir nada. Eso está damage. Y tú lo liquidas. Entonces, eso que estamos reseñando de un solo convenio colectivo, por ejemplo, el de la AMA, el que usted trae de energía eléctrica, prácticamente todos los convenios colectivos están así. Porque el que se sienta a firmarlo con el gremio, no sale de su bolsillo el dinero. No le importa. No le importa, pero dilo claro, no le importa. Porque no tiene consecuencias. Porque para él eso es un aumento de sueldo. En cierto modo. Claro, no, en cierto modo no. Porque todo lo que él le dé a la Unión, todo para él regresa, porque él se va a aumentar el sueldo, a él le van a aumentar los beneficios marginales, le va a dar la Viagra también al mes. Todo eso va como parte de su paquete. Y los días de enfermedad se los van a pagar. Todo eso resulta en ese proceso. Por eso yo siempre he creído que el gobierno tiene que tener un sistema de compensación uniforme. Tú trabajas en la Autoridad de Energía Eléctrica y tú eres carpintero, tú trabajas en justicia y eres carpintero, y tú trabajas en acueducto y eres carpintero y tú te ganas 15 pesos la hora. Lo mismo. Se acabó. No importa dónde estés. Sí, Y se acabó. sí, porque aquí podemos tener un chofer de un vehículo de motor trabajando en vivienda que cobra $1,500 mensuales, por traer un ejemplo, y podemos tener un chofer haciendo lo mismo y la misma cantidad de horas en el Departamento de Justicia ganándose $3,000, Sí. haciendo la misma labor. Claro. No hay una uniformidad en el salario. Exactamente. Tú le pagas a la gente por lo que trabaja. Tú no le pagas a la gente porque está trabajando en la Autoridad de Energía Eléctrica. Porque la Autoridad de Energía Eléctrica, todo lo que ha cogido prestado, lo ha cogido prestado porque es una agencia del gobierno. Y lo ha cogido las tasas que lo ha cogido prestado porque es una agencia del gobierno. Si no, tendría que pagar el doble de intereses de lo que estamos pagando en este momento. Y esa parte, ese ahorro que el pueblo, que se merece el pueblo de Puerto Rico, se lo disfruta la gente que trabaja allí. Se lo apropia la gente que trabaja en la autoridad. Todo, desde el primero de la gerencia hasta el último que trabaja. Y no solamente la autoridad, sino prácticamente estamos viendo esto en todo el gobierno. Todo el Porque es gobierno. acueducto, bueno, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, hay un fotógrafo, me plantean, Es el fotógrafo más famoso que hay en Puerto Rico. que se gana casi 17,000 pesos mensuales. Eso no se lo gana ni el director del fondo. No se lo gana el gobernador. Eso, por eso, pero para O sea, ir al punto. Al gobernador. O sea, al gobernador se gana 75,000 pesos. Sí, ¿Cómo pero es posible que alguien se gane más que el gobernador en No lo Puerto Rico? comparo con el gobernador, porque la realidad es que el gobernador se gana $70,000 por la Constitución, pero tiene unos beneficios que no tienen otros jefes de agencia. ¿Quién dice que no tiene otro, que no tiene otros jefes? Los jefes de agencia tienen
Menos la casa, todo lo demás lo tienen. Sí, chofer, el carro, Londres, tarjeta de crédito. Oye, este Antonio Rosado está... Mire que hace par de minutos que el gobernador acaba de dejar de hablar. Mire, vamos a la pausa, regresamos en breve. Este es el Pique de Falo otra vez de Tigo TV. Aquí estamos de regreso en el Pique de Falo a través de Tigo TV. Si se habla de una reingeniería del gobierno, hay que hacer una reingeniería del gobierno real. Esto no puede ser cosmético, esto no puede ser un pantallazo, porque a fin de cuentas vamos a seguir teniendo el mismo problema. Locura es buscar un resultado distinto haciendo lo mismo. Y lamentablemente aquí lo que estamos viendo es que se quieren buscar resultados distintos haciendo lo mismo. Hasta que no se coja el toro por los cuernos, esto no va a cambiar. Esto no va a cambiar, triste y lamentablemente, ¿verdad? Ante la situación que atraviesa el país. Y ya la gente no haya que hacer. Mire, yo me he encontrado con un montón de compañeros profesionales que cada vez que hablo con ellos me dicen, mira, mi opción de salida es la salida. Y yo le digo, ¿cómo que la salida? El aeropuerto Luis Muñoz Marín. Se están yendo a cualquier estado de los Estados Unidos. Bueno, aquí se habla de mucho de Florida, ¿verdad? Primero era Nueva York, ahora se habla mucho de Florida. Pero Texas se está convirtiendo también en uno de los destinos favoritos para el puertorriqueño mudarse a buscar trabajo allá. Tengo como 5 amigos ahora mismo que están trabajando para los Bush. Uno está trabajando haciendo hasta platos de esto de foam, de plástico. Porque han decidido irse para allá y me dice, mira, a mí no me importa donde sea, donde esté la oportunidad, allí la vamos a aprovechar. Porque no ven una mejoría en la situación del país. Entonces el país cada día se nos está haciendo más viejo. Personas de mayor edad, que su etapa productiva no es la misma, ¿verdad? Que en la etapa de la juventud, que lo que están recibiendo de pensión es muy poco dinero y prácticamente lo están dejando en ¿qué? Medicamentos que están carísimos por las nubes, lo están dejando en la factura de la luz, la están dejando en la factura del agua, que no llegamos a hablar del cargo ambiental, pero que está ahí en la factura del agua. Entonces el gobierno viene y dice, como solución a la gente, mire, pues apague las bombillas en su casa, cámbielas, cambie los aires por abanico, prenda solamente el aire acondicionado par de horas. Mire, es que uno puede apagar la casa completa y el problema no está ahí porque el kilovatio hora yo lo puedo controlar prendiendo y apagando la bombilla, pero el ajuste por combustible yo no lo puedo controlar. Eso todos los meses me envían una cantidad ahí que yo no sé quién rayo la decidió. Con el agua me pasa lo mismo. Me dice Alberto Lázaro, báñate 5 minutitos para que economices agua. Ok, yo me baño 5 minutos, pero entonces el cargo ambiental... Yo no tengo control sobre el cargo ambiental y le estoy dando un par de cosas por ahí, ¿verdad? Por aquello de decirle. Ay, Antonio Rosado, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mira, las posibilidades son infinitas. Yo creo que, por ejemplo, el ejemplo más sencillo que yo creo que puedo dar de por qué es fácil tener una reingeniería del país es las escuelas. En Puerto Rico hay 1.500 escuelas públicas. Y hacen falta 700 posiblemente. Y hay que cerrar, pues hay que cerrar 900 escuelas. Hay que cerrar 900 escuelas. Y los recursos, utilizarlos de una forma eficiente. ¿Cómo es posible que las escuelas tengan en promedio 300 estudiantes en Puerto Rico? 300 estudiantes, esos son 5 grupos de 50. O sea, de eso estamos hablando. ¿Cómo es posible que tú puedas tener una escuela funcionando así? Con director, subdirector, el otro. No funciona. Cuando yo estudiaba en high school en la Central, habían 3.500 estudiantes. Eso era una escuela. Bueno, en los años 40 y 50, la Central High competía contra la Universidad de Puerto Rico y contra la Ponce High. Así es. Así que estamos hablando de escuelas, que eran otra cosa diferente. Ahora vamos a plantear esto, antes que continúe. El Departamento de Educación, que es el que se lleva la tajada más grande del presupuesto, ¿cómo es posible que le sigamos dando el mismo presupuesto con menos estudiantes? No, eso es una cosa que nadie puede explicar. Por eso te digo, si hace falta más que 600 escuelas, pues lo que tenemos que tener son 600 escuelas. Yo siempre he creído que los municipios son el sitio donde debe estar la educación pública en Puerto Rico y que el gobierno solamente dale los fondos a los municipios para que los municipios corran las escuelas. Y muchos municipios están haciendo muchas cosas por las escuelas de Puerto Rico en este momento. Sí, de su dinerito, de sus pocos chavitos que tienen. Así es. Y eso hay que cambiarlo. Si tú cambias eso de 3.500 millones de pesos que metemos en el Departamento de Educación, ahí tenemos los ahorros que necesitamos para hacer a Puerto Rico un país del siglo XXI.
Esta idea del gobernador de que ahora, ¿verdad? Porque él dijo que no iba a votar a nadie y que va a coger esos empleados para readiestrarlos y pasarlos a Hacienda para ser fiscalizador del IVU y pasarlo a la policía. Pero es que un readiestramiento tampoco se da de la noche a la mañana. Bueno, yo espero que no sea como el readiestramiento que hicieron en el Departamento de Educación, que cogieron 49 millones de pesos y están buscándolos todavía. O sea, yo quisiera ver cómo fue que hicieron con los 49 millones de pesos eso. Yo quisiera saber qué fue lo que hicieron con los 49 millones de pesos. Esa historia yo creo que hay que contarla para no hacer las cosas otra vez como así se hicieron ahí. Yo creo que eso es un accidente completamente fallido de cómo se hacen las cosas mal. Y obviamente esto te da una idea de lo que está diciendo el gobernador. Porque posiblemente hay que usar 49 millones de pesos para readestrar a estos muchachos. Por eso. Yo creo que las cosas son más sencillas que esa. Yo creo que hay que identificar quiénes son los que tienen la destreza para quedarse trabajando lo que están haciendo. El resto de la gente hay que ponerle a hacer tareas que el readiestramiento sea sencillo. Por ejemplo, para ir a cobrar el IVU, tú lo que necesitas es ir un cuerpo que vaya allí y le diga, mira, ¿cuánto fue las ventas al día? ¿Cuánto es el IVU? No ha llegado aquí. Eso, necesitas un cuerpo que vaya allí y facture y cobre y haga la gestión de cobro y vaya la semana que viene vaya otro empleado de eso y la próxima semana otro empleado, toda la semana que vaya uno allí a tocar la puerta a ver qué es lo que está pasando con el IVU y vas a ver que aumenta de 50% a 90% los cobros de IVU y de pronto esta gente está siendo productiva porque están generando que el dinero suficiente para pagarlo. Y esa es la diferencia. Y eso es lo que hay que hacer. Pero de lo contrario, si es, vamos a mover a aquella agencia, dentro de esta agencia, la otra agencia, ¿dónde están los ahorros? Eso no existe. Los ahorros tienen que ser reales. ¿Cuánta gente va a estar trabajando y en qué cosas van a estar trabajando? Por eso que yo siempre preguntaba si el gobernador quería fusionar las procuradurías o quería eliminar las procuradurías, cómo es que aquí la legislatura el año anterior legisló las procuradurías y nombraron procuradores y como el tribunal le dijo, no, mira, esos procuradores no pueden ser porque unos procuradores ya nombrados en propiedad, pues entonces ahora se nos ocurrió que hay que fusionar cuando debieron haber empezado por ahí desde el principio. Mira, aquí se discuten las cosas fuera de contexto. Hay una campaña ahí de los medios noticiosos, de la agencia de publicidad, creo que es, sobre un plan de 10 años para la educación. Pero sí, el problema es que lo que tenemos de plan lleva 40 años y no sirve. Y no sirve. Ahora queremos extenderlos a 10 años. Pero, o sea, eso es lo peor que puede pasar a Puerto Rico. Y a 10 años, dependiendo que una administración revalide, porque tan pronto llega una administración nueva, lo que hacen es eso que se había aprobado, lo tira al zapacón. Pero ¿por qué tú quieres institucionalizar algo que no funciona? Que está quebrado. No existe. Si Puerto Rico, el sistema educativo estuviese bueno, que los estudiantes aprendieran, pasaran las pruebas, eso, pues obviamente sí. Pero si no pasan las pruebas, ¿cómo tú vas a tener un plan de 10 años para que no pasen las pruebas por 10 años? Cosas veredas, mi amigo Sancho, cosas veredas. No es fácil la vida en el trópico. No, así es el refrán, pero alguna solución vamos a tener que buscarle a esto que estamos viviendo, porque si no, lamentablemente se nos está yendo el país de las manos. Bueno, mira, si se logra eliminar el problema del déficit, porque recuerda esto, te lo digo porque es importante. Pero hay un punto, pueden recaudar más dinero, pero si ese dinero que recaudan lo maladministran, es como si no lo recaudaran. Por eso es que quiero hacer este punto. La deuda del pueblo de Puerto Rico ahora es 72 mil millones de dólares. ¿Ok? Eso quiere decir que Puerto Rico va a estar en el mercado de bonos por todo lo que me resta a mí de vida, a mis hijos y a mis nietos. ¿Ok? Porque nunca vamos a generar 72 mil millones de dólares para repagarlo. Así que vamos a estar en el mercado de bonos permanentemente siempre. ¿Qué significa eso? Que si seguimos en esta situación de bonos chatarra, que el gobierno sigue siendo chatarra, esas tasas de interés que vamos a tener que pagar cada vez que vamos a refinanciar van a ser leoninas y nos las vamos a merecer cada una de ellas. Wow. ¿Qué significa eso? El gobierno tiene que eliminar el déficit y tiene que empezar a crear sobrantes para que esos sobrantes sirvan como colateral para coger prestado y mover a Puerto Rico hacia ¿qué? Hacia un país del siglo XXI, para tener esa infraestructura nueva, esa autoridad de energía eléctrica renovada, como se llame, ojalá que se llame otra vez la Autoridad de Fuentes Fluviales, y sea
una empresa eficiente que genere recursos para Puerto Rico a los costos más baratos posibles. Me tengo que ir ya, pero antes de irme quiero dejar este mensaje porque los productores de teatro están pasando por una situación bien difícil cuando quieren utilizar las facilidades del Estado para llevar a cabo sus producciones. Y sabemos que el teatro no paga mucho, ¿verdad? Y por eso utilizan mayormente las facilidades del Estado para poder llevar a cabo estas producciones. Hay una ley que le da descuento a personas de mayor edad, 70 años entran gratis a las actividades, de 65 años pues le dan un descuento. Yo creo que tienen que revisar esa ley porque usted sabe lo que es ver un productor de teatro salir en plena función al escenario a pedirle a los que están presentes donativos porque lo que se recaudó no daba, porque la cantidad de personas que asistió allí era mucho más de la que se esperaba y ocuparon todos los boletos gratis y los boletos con descuento. De esa forma y de esa manera, esta industria del teatro no hay forma y manera de que pueda prevalecer en Puerto Rico. Entonces el gobierno regala lo que no es de ellos, para colmo. No, lo más increíble es que el gobierno se mete con los productores de teatro y no resuelve los problemas de energía eléctrica y agua. O sea, ¿cómo es posible que a alguien se le ocurra una cosa como esa? De darle esa penalidad a los productores de teatro en Puerto Rico por una campaña completamente electoral, porque no hay nada más que una cuestión electoral. Triste y lamentablemente, así vive este país. Antonio Rosado, gracias a 1,000,000. Oye, con Antonio Rosado yo puedo hacer un documental aquí completo. Que a Antonio le somete con mucho pique sabroso, como a mí me gusta. Gracias a 1,000,000. Claro que sí, un placer estar contigo esta noche. Gracias a ustedes por dejarnos llegar a su hogar. Continuaremos dialogando. Bendiciones, que la pasen bien.